Ya, aquí sí está corriendo, miren. Traspasé el archivo directamente hasta el otro computador y aquí funciona inmediatamente. Cuando ejecuto, entonces, voy a tener aquí ya, el formulario. Entonces, voy a ingresar mis datos, ya, me voy a registrar, presiono el registrar y ahí quedo entonces automáticamente registrado. Y esto me envía hasta el login. En el login yo ingreso mi root y mi clave y ahora entonces tengo el link para ver el perfil. Y si yo presiono editar perfil, entonces ahora automáticamente el sistema me está mostrando mis datos ya dentro de campos de texto, que es lo que estábamos haciendo aquí. Voy a colocar el index acá. Recibir, los ordeno siempre en orden en el que trabajo y perfil JSP aquí. Esto es lo que estábamos haciendo. Entonces, finalmente, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Lo que ocurrió en este caso fue que después de registrarme, yo creé un archivo JSP en el cual yo primero, número uno, recibo desde la lista de usuarios, ¿ya? Perdón, desde las variables sesión, recibo la lista de usuarios. Después, desde las variables sesión, recibo entonces la posición de la persona dentro de la lista. O sea, de todos los usuarios que hay, en qué posición está el usuario que yo tengo en este minuto. Y luego tengo entonces aquí que le estoy extrayendo a la lista el root, el nombre, el apellido y la clave de la persona. Entonces, sin importar cuántas personas hayan registradas, ¿ya? Yo siempre voy a poder ver mis datos. Entonces, por ejemplo, si yo registro una persona, veamos que funcione eso. Ahí está. Si luego yo registro otra persona, ¿ya? Entonces entro con el 111. Ahí está, Marco Salas. Y si me lo guío con el 123, veo a Juan Pérez. Entonces, en el editar perfil, ahí está Juan Pérez. Y si me lo guío con la otra persona, en editar perfil, ahí entonces efectivamente cada persona está viendo sus propios datos. Y eso es lo importante, que cada persona vea sus propios datos. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Ahora, para poder continuar entonces, lo que necesitamos es un servlet en donde se tomen estos datos que están aquí y se modifiquen para que ahora la persona vea los datos distintos. Entonces, por ejemplo, voy a crear un servlet, un new servlet aquí, y en este new servlet, ya, le voy a llamar editar, le voy a dar clic en siguiente, lo agregamos al descriptor, pasamos todo a minúscula, editar.do, finalizar. Y ahora entonces lo que tengo que hacer es, paso 1, recibir datos desde el formulario. ¿Ya? Entonces ahora acá, en el action, vamos a colocar editar.do y voy a recibir entonces string root es igual a entonces, número 1, recibo los datos desde el formulario de perfil, desde este formulario que está acá. Profe, una ¿Sí? pregunta. Dígame, Si fuera otro tipo de dato, ¿cómo sería? ¿a qué te Si refieres con fuera otro tipo de datos? un int o... Ya, ya, aquí te entiendo. Supongamos que yo aquí en el perfil tuviese la edad. Ya, entonces yo ingreso aquí el campo edad. ¿Qué es lo que va a pasar? Suponiendo que yo tengo la edad, yo haría esto. String edad es igual a request.getParameter
y coloco el txt edad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos los datos que se reciben son siempre recibidos como string, ¿ya? Todo lo que se envían en las plataformas, ya sea móviles, ya sea web o incluso en formularios de computador, digamos, si yo estoy creando un Java Forms, siempre se reciben como un string. En el único lugar en donde yo puedo recibir los datos como un entero, como un float y cosas así, es cuando trabajo en consola. En consola es el único lugar en que yo puedo decirle, oye, recíbeme por favor un string, o sea, perdón, un int o un float. Ahora, si yo necesito esto, esa edad yo la necesito efectivamente como un valor entero, entonces lo que tendría que hacer es colocar aquí el int y aquí hacer un integer.parseInt y recibir todo eso así. Entonces, básicamente, lo que ocurriría aquí es que yo recibo el dato primero como un string y ese string yo lo voy a convertir luego a un entero con esa función, ¿ya? Con el integer parseInt. Entonces, de esa manera yo lo convierto a un entero. Pero siempre los datos que se envían se están enviando como un string, así que siempre tengo que tener eso en mente. Todo dato que es enviado como un string, ¿ya? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Paso 2, recibir lista y posición. Ahora voy a recibir la lista, ArrayList de usuario. Lista es igual a, casteamos, primero voy a hacer un fix imports, aquí tengo fix imports. En los JSP es el único problema. Cuando yo quiero agregar algo, no tengo aquí el fix imports, por eso tuve que importarlo manualmente, ¿ya? Ahora, voy a castear entonces a un ArrayList request.get getSession.getAttribute y voy a recibir la lista. Y después de recibir la lista, voy a recibir la posición nuevamente. Casteamos a un integer y ahora request.getSession.getAttribute. Entonces ahí recibo la lista y la lista de usuarios y la posición de mi usuario dentro de la lista. Y ahora entonces simplemente yo tengo que decir en el paso 3 hago la modificación. Entonces, modificar datos. Y para modificarlos voy a decir lista.getPost.set. Voy a citar el nombre, lista.getPost.set apellido y lista.getPost.set clave. Y ahí entonces modifiqué el nombre, el apellido y la clave. El root suelo no modificarlo, porque lo que es llave primaria en general no debiésemos modificarlo, ¿ya? Pero ahí está entonces la modificación del usuario. Y en el paso 4, lo que vamos a hacer, paso 4, lo vamos a redireccionar al login. Entonces hacemos un request.getRequestDispatcher hasta login.html. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este servlet? Número 1, voy a recibir los datos que llegan desde el formulario de perfil, ¿ya? Estoy recibiendo esos datos. Número 2, voy a recibir la lista y la posición de ese usuario, ¿ya? ¿Qué posición tiene el usuario dentro de la lista? Y número 3, voy a hacer la modificación de los datos. Entonces acá, con los datos que recibí, más la lista, más la posición, yo voy a modificar los datos del usuario dentro de la misma lista, ¿ya? Por lo tanto, yo llamo a la lista, le pido el objeto que está en la posición, que ya conocemos, y luego le seteo el nombre, es decir, sobrescribo el nombre. Si ya había un nombre, lo voy a sobrescribir ahora. El nombre antiguo que tenía se pierde y queda con el nombre nuevo que la persona escribió en este formulario que está acá, ¿ya? Y aquí me faltaría entonces un request.getSession.setAttribute y lo que vamos a hacer entonces es sobreescribir la lista que está
en la variable de sesión y la vamos a sobreescribir con esta lista que ahora tiene los datos de este usuario modificado. Entonces, si esto funciona bien, cuando yo haga la modificación, yo voy a poder ver entonces mis datos nuevos. Yo entro aquí, me logueo, ahí estoy como Juan Pérez. Voy a editar perfil, que es este formulario que tenemos aquí, y en editar perfil ahora, yo voy a modificar entonces, en vez de Juan, por ejemplo, voy a colocar Pedro, y en vez de Pérez, vamos a colocar González. Voy a dejar la clave que sea igual, el root y la clave lo vamos a dejar igual, pero vamos a cambiar nombre y apellido. Yo le pongo editar y ahora me envía de nuevo al login. Entonces si yo ingreso con un 23 y un 23, ahora entonces tengo mis datos modificados. Y ahora sí entonces está funcionando la modificación de los datos, ¿ya? Y ¿qué es lo importante de esto? Que ahora no solamente yo puedo modificar mis datos, si yo me registro, por ejemplo, como otra persona, ahí está, ahí tengo una, ahí tengo la otra. Si yo voy a la modificación de ella, entonces voy a editar perfil y le vamos a agregar, por ejemplo, María José Ríos, lo voy a editar, 111, 111. Entonces ahora cambié mis datos, pero los datos de Pedro se mantienen igual. Entonces ahora cada usuario modifica sus propios datos y no modifico los datos de nadie más, ¿ya? Y eso era lo importante, que cada usuario pudiese modificar sus propios datos. ¿Alguna consulta, chiquillos, con lo que tenemos aquí? Profe, parecido a lo que le pregunté, ¿qué pasa Ujú. si hubiera querido modificar la fecha? Modificar la fecha. A ver, ¿cómo la fecha? ¿Qué te refieres? ¿Fecha de qué? La fecha de nacimiento del usuario. Ah, sería lo mismo. A ver, agreguemos el dato, agreguémoslo aquí para que lo podamos trabajar, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí la fecha, ¿ya? Input type text name txt fecha. Lo que voy a hacer es agregar la fecha dentro de todos los formularios para que la tengamos como dato común y la esté siempre ahí. Entonces, string fecha, set parameter, txt fecha. Lo que tendría que hacer entonces es que a la clase usuario tendría que agregarle fecha. Entonces, private string fecha. Y vamos a agregar getter y setter. Ya, entonces ahora yo puedo decir también u.setFecha. Ahí estamos. Y aquí en perfil, entonces yo voy a decir string fecha es igual a lista.getPost.getFecha. Y vamos a agregar aquí antes de la clave la fecha. Type text de fecha. Ahí. Entonces ahora si yo ejecuto eso, tengo root, nombre, apellido. ¿Por qué no se generó de nuevo?
Me está tomando la... Ahí está, ahí sí. Ya. Está en caché la página. Root, nombre, apellido, fecha, supongamos 10 del 5 de 1990. Y la clave 1, 2, 3. Entonces, registrar. Lo entro, editar perfil. Y ahí está efectivamente entonces la clave igual. Y para modificarla, para hacer la modificación, es exactamente lo mismo. Aquí en el editar, yo tengo entonces string fecha, request, parameter, txt fecha. Y acá, entonces yo debería decir esta.getPost.set fecha. Y ahí seteamos la fecha. ¿Ya? Si hubiese tenido, por ejemplo, edad, ¿ya? Habría sido exactamente lo mismo. Lo que habría ocurrido aquí es que yo al recibirla tendría que haber dicho int, por ejemplo, edad sería igual a integer parse int request.getParameter txt edad, ¿ya? Y acá entonces yo finalmente diría lista.getPost.set edad y enviaría entonces la variable edad. Y sería exactamente lo mismo. La única diferencia es que tendría que el dato que viene como un string, lo tendría que pasar a un integer. Ese sería el único detalle que tendríamos que hacer. ¿Ya? Sería la única diferencia con los otros datos. Como estos datos son string, se reciben automáticamente. Por lo tanto, aquí no hay ningún problema. Pero en este otro caso, ¿ya? Que es que lo necesito como un entero en realidad, la edad, entonces yo lo recibo como un string, pero lo convierto a un entero, ¿ya? Eso es lo que estoy en realidad haciendo. Lo estoy tomando como un string y lo estoy convirtiendo entonces a un entero. Es la única diferencia que habría si fuese otro tipo de dato, ¿ya? Porque recordemos que todos los datos se reciben como string. De hecho, incluso si yo tuviese un booleano, por ejemplo, yo lo podría convertir. Lo que pasaría es que en el campo de texto yo escribiría la palabra true o escribiría la palabra false. Y yo aquí diría, por ejemplo, un string, no sé, algo es igual a request.getParameter, mi boolean, ¿ya? Y después, entonces tendría que hacer, por ejemplo, un boolean yo tendría que hacer una conversión. Yo diría boolean algo bf, y entonces yo diría if, por ejemplo, algo punto equals el texto true. ¿Por qué así? Porque recuerden que yo lo recibiría como un, como un string. De lo contrario, entonces yo diría y algo bf es igual a false. ¿Ya? ¿Qué es lo que haría? Supongamos que yo recibo un booleano desde el campo, desde el formulario, pero ese booleano va a venir con las palabras true o false, o podría venir con los números 1 y 2, o 0 y 1, como uno quiera. Si lo recibiera, siempre lo voy a recibir como un string. Todo lo que yo recibo desde los formularios siempre se recibe como un string, ¿ya? Entonces, ahora que yo ya recibí ese booleano, yo lo recibo como un string primero y ahora creo el booleano y después pregunto si el valor de la variable algo es igual al texto true, entonces yo a esa variable le asigno el valor true. Si no lo es, entonces le asigno el valor falso, asumiendo que si no fue true, fue false, ¿ya? Pero sería la única gran diferencia que tendríamos si es que yo tuviese otro tipo de datos, ¿ya? Pero en general, todos los datos siempre se reciben en páginas web y también en aplicaciones móviles y en aplicaciones de escritorio, siempre se reciben como un string. Por eso que hay que acostumbrarse a transformar los datos de un tipo de dato al otro. O en realidad siempre los transformamos desde un string a otro tipo de dato, por eso que son las conversiones más comunes, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta el minuto? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que haya que especificar, que rehacer? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Todo claro, profe. Ya, perfecto.
Entonces, vamos a continuar ahora con la siguiente parte. La siguiente parte es la de crear un administrador que me permita a mí ¿cómo se llama? La modificación de todos los usuarios. Es decir, aquí yo tengo que cada usuario puede modificar sus propios datos, pero yo ahora necesito que haya un usuario que sea un administrador que pueda modificar cualquier usuario, ¿ya? Eso es lo que vamos a crear ahora. Entonces, para crear eso, yo lo primero que voy a hacer es modificar el home. ¿Por qué voy a modificar el home? Porque al modificar el home, yo voy a agregar dentro del mismo archivo es como que hubiesen dos caras distintas de la misma página. Entonces, definiendo si el usuario es un usuario común y corriente o si es un usuario administrador, el sistema va a saber qué cosas mostrarme, ¿ya? Entonces me va a mostrar un código o me va a mostrar el otro. Y eso va a depender entonces del tipo de usuario que yo esté ingresando. Y para eso, primero vamos a tener que modificar el, la clase, porque vamos a tener que especificar si la persona es tipo administrador o es tipo usuario común y corriente, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer y lo que se hace normalmente es que dentro de la clase donde está registrado esto, yo voy a colocar un private int perfil. Vamos a darle el getter and setter. Ahí creamos un getter and setter. Y lo que voy a hacer es que como todos los usuarios por defecto siempre van a ser uno, entonces cuando yo creo un usuario, ¿ya? Cada vez que yo creo un usuario, yo automáticamente le voy a setear el perfil 1. Entonces aquí mismo, en la misma clase, en el constructor, yo voy a decir this.perfil va a ser igual a 1, por ejemplo. Entonces vamos a decir que el valor 1 va a corresponder a un usuario normal, ¿ya? Entonces fíjense lo que hago. Yo no necesito pedir aquí en el formulario de registro el perfil, porque además no tendría mucha lógica. Imagínense que yo le abro a los usuarios, a cualquier usuario, a que él seleccione, ¿soy un usuario o soy un administrador? Y los usuarios todos se registrarían como administradores y empezarían a cambiar datos de cualquier cosa, ¿ya? Entonces, esos datos se manejan internamente. Entonces, lo que yo hago acá es lo siguiente. En el constructor, yo tengo que, por defecto, cada vez que se cree un usuario, ese usuario va a venir con el valor perfil 1, o sea, va a ser un usuario. Si perfil entonces es 1, es un usuario común y corriente. Si perfil es 0, va a ser un administrador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando registremos, ¿ya? Fíjense aquí, en esta línea de código, yo pregunto si la lista es nula, o sea, si la lista no existe. ¿Cuándo la lista no existe? Cuando no se ha registrado ningún usuario. Entonces, cuando eso ocurre, yo creo la lista desde cero. Y aquí es donde vamos a hacer el truco, porque aquí yo voy a crear un nuevo objeto de usuario, u2 es igual a new usuario, y yo voy a decir que u2.setRoot, el root se lo vamos a setear como admin, u2.setNombre, vamos a colocar administrador, u2.setApellido, le vamos a colocar aquí del sistema, u2.setClave, y u2.setFecha, ¿ya? Y le vamos a colocar cualquier fecha nomás, el 1 de enero de 1970. Y luego lo agregamos a la lista. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este caso? Lo que está ocurriendo aquí, hice una modificación en el registro y es para que cuando el primer usuario se registre, ¿ya? Esto va a preguntar, ¿existe la lista? No, la lista no existe. Entonces, como no existe, él va a crear la lista de cero y automáticamente va a crear un usuario, ¿ya? Un usuario administrador y lo va a registrar. Por lo tanto, siempre el primer usuario que va a estar en la lista va a ser el usuario administrador. Y los demás usuarios van a estar de la posición 1 en adelante. Entonces, el administrador va a ser en la posición 0 y todos los demás, usuarios van a estar en la posición 1 en adelante. Y esto sabemos que solo se va a ejecutar una sola vez, porque esta línea de código se ejecuta solamente cuando la lista no existe.
¿ya? Cuando la lista no existe es cuando se crea entonces el usuario administrador. Y acá entonces, ahora, lo demás se mantiene igual, lo demás sigue siendo lo mismo. De hecho, por ejemplo, si yo voy al sistema y registro un usuario, 1, 2, 3, Juan Pérez, fecha 1, 2, 3, ¿ya? Yo ahora entonces puedo entrar como 1, 2, 3, 1, 2, 3 para ser Juan Pérez o, veamos que funcione, admin 000. Puedo entrar entonces como el administrador del sistema, ¿ya? Ahí estoy entonces entrando como administrador del sistema. Ahora, no hemos hecho ningún cambio muy grande, simplemente le agregamos el valor de perfil y definimos que todos los usuarios eran perfil 1, pero acá yo tengo que hacer lo siguiente. En este administrador va a ser el único al que yo le voy a modificar el perfil. Perfil va a ser 0. Entonces ahora, cuando yo me loguee y entre al home, aquí yo voy a decir una pequeña validación. Vamos simplemente a validar para ver que lo que estamos tomando, el valor de perfil, está correcto. Entonces yo voy a decir, lo voy a hacer acá mismo. Int perfil es igual a, esto es un entero. Int perfil es igual a lista.getPost.getPerfil. Y vamos a preguntar if perfil es igual a 0. Entonces, out.println, eres administrador. Si no, eres usuario normal, ¿ya? Entonces ahora cuando yo ejecute, voy a registrar, me logueo como usuario y me dice eres un usuario normal. Y si yo entro como el administrador, me dice eres administrador. Entonces ahora efectivamente está funcionando esa división, ¿ya? El sistema ahora, a través de los perfiles, del valor de perfil, es capaz de reconocer cuando un usuario es un administrador y cuando un usuario es un usuario común y corriente. Y eso nos va a servir a nosotros porque ahora lo vamos a utilizar para diferenciar lo que tenemos que mostrar. Voy a borrar esos textos porque esos textos en realidad no me interesan. Lo que sí yo necesito es diferenciar esto. Voy a hacer lo siguiente. Y me voy a robar ese link para acá. Hacer lo mismo acá. Ahí. Aquí simplemente voy a colocar un mensaje. Entonces, veamos que eso esté funcionando y les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo. Ahí, editar perfil. Allá, lo coloqué 2 veces. Admin y 000. Administrador, perfecto. Ya, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Lo que está ocurriendo ahora es lo siguiente. Y es que me estoy valiendo del dato de perfil para poder mostrar dos cosas distintas. Cuando el perfil del usuario que se está logueando equivale a 0, entonces yo voy a mostrar ese texto que dice ahí administrador. Pero si el valor no es 0, o sea, en este caso va a ser 1, voy a mostrar el link de editar perfil. ¿Por qué? Porque el link de editar perfil es solo para los usuarios normales. El administrador no va a entrar a modificar sus datos, él va a entrar a modificar los datos de todos los usuarios. Entonces, si yo entro como un usuario común y corriente, ¿ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahora sí veo editar perfil, pero si yo entro como el administrador, entonces ahora desapareció el link de editar perfil ya no existe. Fíjense entonces que en un mismo archivo, ¿ya? Que sí, estoy siempre dentro del home JSP, dentro de un mismo archivo yo puedo construir dos pantallas distintas dependiendo del perfil que yo le dé. Y de hecho, si construyo más perfiles, puedo construir dentro del mismo archivo lo que
tiene que ver cada usuario distinto. Entonces yo podría tener 5 perfiles y en un mismo archivo home.jsp mostrarle cosas distintas a cada uno de los usuarios distintos, ¿ya? Eso es súper importante porque le da una potencialidad mayor. En vez de estar creando montones de archivos distintos en uno solo, yo puedo tener todo lo que mi usuario necesita, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que necesita el usuario? ¿Qué es lo que este usuario necesita? El usuario necesita solamente el link para modificar el perfil, pero el administrador necesita otra cosa. El administrador necesita un pequeño formulario en donde él pueda ver todos los usuarios del sistema. Y para hacerlo más sencillo, vamos a colocar dentro de este formulario un select name, y le vamos a colocar users, y vamos a colocar aquí entonces un botón. Ahí. Entonces, veámoslo hasta ahora porque después lo voy a rellenar. Entonces, si yo entro como un usuario, ahí estoy viendo perfil, pero si yo entro como admin, entonces ahora estoy viendo, ahí está el formulario del combo box, ¿cierto? El select con el botón, que no los he terminado, pero ahí están. ¿Ya? Entonces, name, el valor que me falta. Value, modificar. Acá adentro me falta colocar los usuarios, me falta colocar todos los usuarios para que se vean dentro del combo box. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar Java. Entonces fíjense cómo voy entremezclando los códigos. ¿Ya? Tengo el H1, inserto código Java, cierro el H1, después inserto otro código Java para verificar el perfil. Si el perfil corresponde, detengo el Java y ejecuto aquí entonces ¿cómo se llama? eh, el formulario, ¿ya? Pero el formulario solo se muestra si soy perfil 0. Si no soy perfil 0, se va a mostrar ese texto que está ahí. E incluso dentro de esto voy a volver a colocar código Java. Y esta mezcla entonces es lo que le da potencia a los sitios web. Entonces yo voy a decir int i es igual 0 y menor que lista.size y más. Entonces voy a recorrer la lista completa. Y para la lista completa, yo voy a imprimir no, perdón, option, value, y voy a hacer un salto de línea para que se vea lista get i. Y acá, entonces tengo el slash option. Lista.get i. Get nombre. Voy a concatenar un espacio de línea lista.get i. Get apellido. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que yo hice originalmente fue esto, out.println value. Eso es lo que estoy imprimiendo. ¿Por qué estoy imprimiendo eso? Porque recordemos que los options son los elementos que están dentro de un select. Cada option corresponde a una opción dentro del combo box, ¿ya? Pero esos options, así tal cual como está, no me sirven, porque yo tengo que darles un value y tengo que darles un texto que aparezca en pantalla. Aquí, el value que me interesa es el root de la persona. Entonces, dentro del value, yo concateno el root. Y dentro del texto que aparezca por pantalla, yo concateno el apellido, un espacio, y luego, perdón, el nombre, apellido, y luego eh, nombre, espacio, apellido, ¿ya? Nombre, espacio, apellido, nombre, espacio, apellido, para cada usuario que vaya ingresándose dentro del sistema. Para cada usuario que está registrado en el sistema, cuando yo entre como administrador, entonces ahora el sistema me va a mostrar todos los usuarios dentro del select. Veamos eso. Yo entro, me registro. Me registro, ¿cierto? Ahí. Y ahora entonces entro como un usuario común. Pero si yo entro entonces como el administrador,
Ahora entonces yo veo acá, ahí está, administrador del sistema y Juan Pérez. Y si yo registrara otro usuario, ya, 111, 11, registro, yo puedo entrar como ese usuario, puedo entrar como el otro usuario y además puedo entrar como el administrador, y el administrador entonces ahora está viendo todos los usuarios del sistema. Fíjense ahí entonces que tengo a Juan y tengo a María, ¿ya? Y aquí ese option que está ahí que está vacío, el que molestaba. Entonces, ahora yo como administrador puedo elegir cualquiera de los usuarios que están ahí para modificarlos, ¿ya? Y para modificarlos vamos a llevar post y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos aquí. Yo aquí tengo el perfil, ¿ya? El perfil para que el usuario modifique sus propios datos, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro JSP llamado perfil admin que me va a permitir crear y modificar los usuarios. Entonces, yo voy a traer esto mismo que está acá. De hecho, podría copiar casi todo este código y simplemente lo voy a modificar. Ya voy a explicar cómo lo voy a hacer. Me faltan los imports. Recordemos que los imports en los JSP tengo que hacer los manuales. Entonces, import clases.usuario y import java.util.arraylist. Esa posición no, pero lo que sí voy a recibir es el root. Solamente que ahora eh, estoy recibiéndolo desde un formulario. Entonces yo voy a decir request parameter users. ¿Qué es users? Users es el es este select que está aquí, ahí. Users es el select que está ahí. Entonces, desde usuario, yo voy a recibir ese formulario que está ahí. Esto lo vamos a dejar porque los tengo que recuperar. Que lista size y más lista.getI.getRoot.equals. Entonces, nombre ahí. Entonces ahora esto debería mostrarme todos los del usuario. Déjenme ver que esté funcionando y les voy a ir explicando cómo funciona. Vamos a hacer los mismos monitos feos que hicimos la otra vez para que quede todo más claro. Ya, porque eso me lleva hasta editar tú. Y eso me tiene que enviar hasta perfil admin.
este de aquí, este es perfil admin. Ahí está. Entonces ahora yo estoy viendo el JSP del administrador que puede modificar cada usuario. Si yo selecciono administrador del sistema, ahí está la data del administrador del sistema. Si selecciono Juan Pérez, modificar, entonces yo veo ese modificar. Perfecto. Entonces, ya. Vamos a hacer lo mismo la otra vez para que quede todo más claro, para que no se me pierdan. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Originalmente teníamos un index, ¿ya? El index, que es el registro. Yo me registro con todos mis datos. Ese formulario completo se envía hasta un servlet que se llama recibir, ¿ya? Esos datos se envían entonces hasta el recibir. El recibir, yo paso después a otro formulario, que es el formulario de login, es el login HTML, donde yo solamente pido dos datos, root y clave. Eso también es un formulario, por lo tanto ahora esos datos se envían hasta validar. Entonces aquí tenemos el validar. Entonces ese formulario se envía hasta validar. Y esa es la lógica que teníamos hasta la semana pasada, hasta la clase anterior. Tengo el index de registro, este recibir es donde yo hago el registro, el login es donde yo, ¿cierto?, ingreso mis datos para loguearme, y después tenemos el validar, que es el que valida que yo esté correctamente logueado. Y de aquí, entonces ahora se envía hasta un home, que esto es home JSP. Ahí. Y aquí viene lo importante, porque en este home JSP yo ahora estoy haciendo una diferencia. Es como que existieran dos home, es como que existieran dos versiones del home. ¿Ya? Tengo el home 1, que es para usuario, y tengo el home de admin. Es el mismo archivo, ¿ya? Es exactamente el mismo archivo, solamente que me muestra cosas distintas. Denme un segundito, chiquillos.
ahora sí, discúlpenme, chiquillos. Ya, entonces, continuamos. ¿En qué estamos? La lógica del proyecto es que yo entro, me registro en el index, eso pasa hasta el recibir, que es un servlet, que se hace el registro, después eso me lleva al login, el login me lleva al validar, y del validar yo paso a un solo archivo, se llama home.jsp, ¿ya? Es un solo archivo home.jsp, pero ese archivo está validando el valor del perfil, y según el perfil es que yo voy a mostrar dos cosas distintas. Entonces, en uno, yo simplemente voy a mostrar un link que va a decir editar, ¿ya? Editar mi perfil. Entonces, si yo soy usuario, yo puedo cliquear ese link, ¿ya? Y voy a ver mis datos para poder modificarlos. Pero, si yo soy un administrador, lo que va a aparecer aquí es un combo box en donde yo voy a tener el listado completo de todos los usuarios. Por lo tanto, desde aquí se van a desplegar un listado con todos los usuarios y yo puedo seleccionar cualquiera y eso lo voy a modificar. Entonces, si yo soy usuario, ¿ya? Esto me va a llevar hasta acá, hasta un archivo que se llama perfil JSP. Entonces, aquí yo veo el perfil. Voy a comprarme una tablita de dibujo para escribir esto que es más fácil. Perfil JSP. Y aquí nuevamente se van a mostrar mis datos. Va a estar mi root, mi nombre, mi apellido, mi clave, mi fecha de nacimiento y un botón. Y eso dentro de un formulario. ¿Ya? Entonces, si yo soy usuario, ingreso mis datos, se registra, paso al login, se valida el login, pasa hasta el home, si yo soy usuario, ¿ya? Si tengo perfil 1, presiono el botón editar y eso me lleva hasta perfil JSP. En perfil JSP se muestran mis datos, ¿ya? Yo voy a ver mis datos. O sea, yo lo vería así. 2, 3, Juan Pérez, ingresa la fecha, 2, 3, edito el perfil y ahí están. Aquí me está mostrando los datos. Eso que está ahí, ¿ya? Es lo que yo estoy indicando acá. Ese archivo que está ahí sería esto que corresponde aquí, donde me muestra mis datos el sistema, para que yo los pueda editar. Entonces aquí, cuando yo edito los datos, ¿ya? Entonces en vez de Juan, yo escribo Pedro González, ¿ya? Presiono editar y eso me retorna hasta el login. Entonces perfil me lleva hasta un nuevo servlet que se llama editar do. Entonces aquí tengo el editar.do y este servlet es el que hace la modificación y él, después de hacer la modificación, me devuelve hasta login para que yo pueda ver los datos que estoy modificando. Entonces aquí, nuevamente vamos a hacerlo, es 3, 1, 3, 1, 3, edito perfil, en vez de Juan vamos a colocar Pedro, en vez de Pérez vamos a colocar González, pongo editar, entonces ahora me logueo nuevamente y ahora veo que mis datos están modificados. Y de hecho, si aprieto el botón perfil, voy a ver que mis datos efectivamente se modificaron, ¿ya? Incluso si yo entro ahora como el admin, puedo ver que la persona se modificó sus datos, ¿ya? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, hasta ahí sumo que no hay detalles. ¿Dónde está el detalle ahora? En que si el perfil, esto es si el perfil es 1 y esto es si el perfil es 0, ¿ya? Si el perfil de la persona es 0, entonces ahora lo que va a ocurrir es que yo voy a ver esta otra parte del home. Es como que el home tuviese varias caras, ¿ya? En este home, entonces, cuando es perfil es 0, me va a mostrar ese formulario, ¿ya? Que me va a mostrar todos los datos de los usuarios que están registrados en el sistema. Y yo puedo seleccionar uno y eso me va a enviar después a perfil admin. Y que va a ser, entonces desde aquí, cuando yo selecciono uno, esto me va a mostrar, me va a llevar a un archivo llamado perfil admin, ¿ya? Y en ese archivo lo que ocurre es algo parecido a lo que está ocurriendo en este de acá, ¿ya? Es parecido a lo que se llama perfil JSP, pero la diferencia es que en el perfil JSP yo como usuario veo mis propios datos. En el perfil admin es el administrador el que está viendo los datos del usuario que él seleccionó. Entonces aquí ve el root, el nombre, el apellido, la clave, la fecha y aparece entonces un botón. Todo eso está dentro de un formulario y ahora ese formulario finalmente debiese llevarme a otro servlet y a hacer esta misma función, ¿ya? Entonces le vamos a colocar aquí editar
admin. Eso es lo último paso que nos falta, el editar admin.do, en donde esto finalmente hace la modificación, es el equivalente a este. Esta pantalla con esta pantalla son equivalentes, esa pantalla con esa pantalla son equivalentes. La única diferencia es que a estas pantallas yo llego como usuario y me permite modificar solo mis datos. A estas pantallas de la derecha yo llego como administrador y me permiten modificar los datos de cualquier usuario que está en el sistema, porque como soy administrador, esa es mi función, ¿ya? Entonces yo aquí voy a recibir, ¿cierto? En el perfil admin, ¿yo qué es lo que hago? Paso 1, vamos a escribir los mismos pasos que en todos lados. Paso 1, recibir la lista de usuarios, ¿ya? Eso es el paso 1. Y paso 2, recibir el root del usuario seleccionado. Después, en un paso 3, buscar los datos del usuario seleccionado, porque en él, recordemos que aquí el administrador solamente va a ver nombre y apellido, pero se envía el root, ¿ya? Entonces yo acá recibo solamente el root y ese root lo voy a utilizar para buscar los datos del usuario. Entonces yo los busco, los guardo en estas variables y ahora vamos a colocar acá, aquí, vamos a colocar solamente para el comentario, vamos a decir en un paso 4, entonces mostrar los datos del usuario seleccionado. Y ahora, ¿qué faltaría entonces? Que cuando yo presione el botón, esto me redireccione a un servlet y que ese servlet haga la modificación de este usuario que yo seleccioné, que yo como administrador seleccioné. Entonces dijimos que a eso le vamos a llamar editar admin. Vamos a colocar editar admin.do y vamos a crear ese servlet. Entonces voy a crear un servlet llamado editar admin. Siguiente, le agregamos el descriptor. Dejamos todo en minúsculas. Editar admin. Finalizar. Me falta el punto. Casi la embarro. Editar admin.do. Y le agregamos el slash. Ahí, editar admin.do. Finalizar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Finalmente, para ir terminando con este ejercicio, es paso 1, recibir la lista de usuarios. Entonces, voy a decir array list de usuario. Lista es igual casteo. Voy a hacer un fix imports. Ahí importé. Paso 2. Recibir datos desde el formulario. Entonces, string root. Recibimos nombre. Recibimos la clave. Y por último recibimos la fecha de nacimiento. Recibo entonces todos los datos. La fecha, el root, el nombre, el apellido, la clave y la fecha. ¿Ya? Ahora, en el paso número 3, voy a buscar el usuario, modificarlo.
Entonces, voy a hacer un for igual 0 y menor que lista size y más. Voy a preguntar si lista get i punto get root punto equals root. Entonces voy a decir que lista get i punto set nombre y vamos a enviar nombre, apellido, clave y fecha. Entonces set apellido, set clave, por último set fecha. Y finalmente, después de hacer eso, entonces en el paso 4 vamos a redireccionar al login para que podamos hacer nuevamente el login. Entonces decimos un request.get request dispatcher in.html.forward. Veamos que esté funcionando y luego explico lo que ocurrió. ¿Ya? Entonces me registro, entrar como admin al tiro, administrar el sistema. Aquí está Juan Pérez, lo voy a modificar y yo mismo le voy a cambiar el nombre a Armando Casas. Pongo editar, voy al login, entro como 123, ahí está Armando Casas. Y de hecho, entonces, si ahora yo entro como admin, veo que él ya no se llama Juan Pérez, se llama Armando Casas, ¿ya? Y eso lo hizo la modificación del usuario. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Estábamos aquí en el perfil admin, ¿ya? Que es la página de administrador donde me muestran los datos, y luego yo, como administrador, cambié los datos de la persona y les puse enviar. Ya le puse para que se modificara. Entonces los datos fueron enviados hasta acá, hasta el editar admin. Y, y en este editar admin, yo primero recibo la lista de usuarios, recibo los datos desde el formulario, desde este perfil admin JSP, y luego voy a buscar dentro de la lista completa, ¿ya? Todos los datos del usuario, de este usuario que estoy modificando. Entonces se buscan y lo busco por root, porque el root es un dato único. Entonces, si coincide que el root que está registrado es igual al root que se envió acá, yo voy a modificar. Entonces cambio el nombre, cambio el apellido, cambio la clave, cambio la fecha de nacimiento, porque tiene la opción de cambiar todos los datos, y después de eso, entonces yo redirecciono al usuario nuevamente hacia el login HTML para que podamos ver. Entonces, finalmente, yo, después de todos estos garabatos que están aquí, si yo soy un administrador, entré a esta parte del home, ¿ya? Porque mi perfil es 0. Yo seleccioné un usuario, presioné el botón y me fui hasta perfil admin. En perfil admin a mí se me mostraron todos los datos del usuario. O sea, yo finalmente hice esto. Entré como administrador, fui hasta esta parte, eso que está ahí, ¿ya? Es esto que está acá. Esa pantalla que estamos viendo aquí es esta que está acá, en donde yo puedo seleccionar, ¿ya? Un usuario. Ahí, perdón, esa pantalla que está ahí es esta que está acá, donde yo veo los datos del usuario. Aquí están los datos del usuario, pero ahora lo estoy viendo yo como administrador. Yo como administrador estoy viendo los datos del usuario y los tengo que seleccionar, ¿cierto? Y modificar a mi gusto. Puedo modificar su root, puedo modificar su nombre, su apellido, su clave y su fecha de nacimiento. Y cuando presiono el botón editar, eso entonces se envía hasta este editar admin que hace la modificación, fuerza la modificación de los datos y de aquí este editar admin entonces después me redirecciona al login para que yo haga, ¿cierto?, el login y pueda ver entonces el cambio de los datos. Entonces, si yo incluso cambio los datos ahí, ¿cierto? Y yo ahora me logueo como el usuario, voy a dar cuenta que me cambiaron mi nombre y mi apellido. Y si me logueo como administrador, también voy a ver que el usuario ahora está cambiado por otro nombre, ¿ya? Entonces ahí tenemos completado el ejercicio
y el repaso. Hicimos nuevamente el ejercicio desde cero para poder revisarlo completamente. Ahora quisiera saber si de todo lo que hemos hecho hay alguna duda, hay alguna consulta, hay algo que no entiendan, hay algo que no haya quedado claro, cualquier cosa, por favor, pregúntenlo para que podamos resolverlo y finalmente queden todos claros y puedan hacer ejercicios por ustedes. Al menos aquí, profe, se entiende. Perfecto, súper bien entonces. Ya. Bueno, eso es lo que quería terminar el día de hoy yo para, para ¿cómo se llama? Para que quedara todo más claro, para volver a revisar todo lo que hicimos. Sí, yo también tengo VTR, a mí también se me va el internet, sobre todo en las noches de repente quiero hacer clases y mi internet está malísimo, sí, entiendo perfectamente. Han dicho que está súper saturado. Sí, lo que pasa es que las compañías de internet venden más conexiones de las que soportan, asumiendo que no toda la gente va a estar conectada al mismo tiempo. El problema es que en ocasiones como esta estamos todos conectados y están todos en la casa. Entonces, eso es lo que ocurre. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dejar un pequeño ejercicio a ustedes. Voy a subir este ejercicio completo al sistema. Nuevamente, no sé si se acuerdan, pero yo aquí en archivos, ¿ya? Dejé un archivo Excel acá, en donde está el registro de los videos. Hice un canal de YouTube para que no se perdieran los videos, porque muchos me han dicho que de repente no pueden encontrar los videos. Entonces, aquí está el link de la primera parte de esto. ¿Ya? La primera parte de esto está aquí, en ese link. Y yo aquí, cuando termine esta clase y aparezca el video, lo voy a descargar y lo voy a subir a YouTube para que tengamos la parte 2. Y creo que hicimos una parte 2 y una parte 3 porque me tuve que desconectar y cambiar de computador. Entonces va a estar la parte 2 y va a estar la parte 3. Y todas las clases que vayamos haciendo y vayamos registrando van a estar grabadas aquí, registradas en YouTube, ya para que tengan los links. Ahí está el YouTube, el link del canal. Y aquí está el link del video directo para que lo tengan al tiro, ¿ya? Y fíjense que está pineado, está pegado arriba para que no se pierda ese archivo, ¿ya? Entonces ahí está el archivo, pero aquí está pegado acá arriba. Entonces cada vez que quieran ver algo, que quieran revisar la materia, se van a archivos, ¿ya? Ven el archivo de registro de videos y pueden ver entonces ahí los de otros. Incluso en el mismo canal estoy subiendo todas las secciones de programación, solamente programación, que son las clases que más me interesan. Registrar me refiero, registrar en YouTube. Y no solamente están las de esta sección, está en la otra sección que también tengo de esto, y están las otras asignaturas que también tengo de programación, como por ejemplo programación avanzada. Si alguien las quisiera mirar, pueden ver lo que estimen conveniente. ¿Ya? Todas las clases que yo vaya subiendo, entonces van a estar en el canal de YouTube para que todas las tengan, y así, en cualquier minuto que quieran revisarlo, va a estar ahí, chiquillos. ¿Ya? Entonces, voy a dejar hasta aquí la clase de hoy y vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar un pequeño ejercicio. El ejercicio es que ustedes puedan crear un sistema en donde yo pueda registrar vehículos y los pueda buscar. O sea, Profe, ¿sí? que había dejado uno de unos productos y yo estaba haciendo ese, pero no he Perfecto, podido ¿sí? terminarlo así. ¿Puede ¿Ya? ser el de los productos? Sí, hagan el de los productos o hagan cualquiera de los dos porque son los dos muy parecidos. La idea es que si tienen dudas y se quedan pegados en alguna parte, me avisen por interno o me manden un correo con su código, con lo que llevan, y yo les corrige dónde tienen que estar o les indico qué es lo que les falta hacer para que puedan seguir trabajando, para que no se queden pegados, ¿ya? Entonces, voy a dejar este otro ejercicio, que pueden ejercer cualquiera de los dos. Es crear un sistema que se puedan registrar vehículos, ¿ya? Con los siguientes datos, que sean patente, marca, modelo y año de creación o año de armado. ¿Ya? Y dos, que permita buscar los vehículos por patente. ¿Ya? Entonces, si yo busco a través de la patente, ¿ya? Entonces me muestre el vehículo específico. Y la última opción, que me permita buscar por marca.
Entonces, a través de la marca, me muestra todos los vehículos que están registrados que pertenecen a una marca específica, ¿ya? Eso es lo que les voy a pedir ahora, que va a ser es un ejercicio muy parecido al de los productos y un ejercicio muy parecido a este que está aquí, ¿ya? Es la misma lógica la que tienen que seguir, en donde yo registro los datos, se guarda en una lista y después cuando los quiero buscar, ¿cierto? Entonces yo ingreso un dato y después paso un servlet y en ese servlet entonces yo busco los datos completamente y finalmente los muestro en un JSP, ¿ya? Esa es la idea, es un ejercicio bien sencillo, es más sencillo que este es bastante más complejo que el otro, que el que estoy pidiendo, pero es para que puedan soltar manos y trabajar. Importante, chiquillos, siempre recordar que tienen que hacer los ejercicios porque cuando hacen los ejercicios es cuando realmente aprenden, ¿ya? O sea, lo que ustedes retienen mientras me miran a mí hacerlo y mientras yo voy explicando es una pequeña parte de lo que van a aprender cuando ustedes hagan el código. Cuando ustedes lo hacen es cuando realmente les entra en la mente lo que están haciendo, ¿ya? Entonces, hagan el ejercicio, no se olviden, ¿ya? Si alguien necesita más de estos monitos feos, me avisa y yo los voy diagramando ahí para que se vaya entendiendo la lógica. ¿Estamos bien entonces, chicos? ¿Se entiende perfecto? ¿Se entiende todo bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos Sí, a quedar profe. hasta aquí. Voy a subir el ejercicio y apenas esté el video lo voy a subir y va a quedar en el registro de los videos. ¿Ya, chicos? Entonces, nos estamos viendo y la próxima semana vamos a ver cómo estamos. Si estamos bien, continuamos con materia. Si hay algunas dudas, entonces revisamos los ejercicios. ¿Ya? Profe, el Sí, dígame. registro de los videos se van a quedar en la página, ¿cierto? Va a estar aquí en el Teams. Sí, también lo puedo subir a la página, pero es más fácil encontrarlo en el Teams porque así lo puedo modificar automáticamente. ¿Ya? Porque en el otro, si lo subo a la página, tengo que estar eliminando el archivo, agregándolo cada vez que hay un archivo, un video nuevo. En cambio, aquí yo voy a archivo y lo modifico directamente. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Ahora, si esto tuviese un link dinámico, que voy a ver si tiene la opción, porque a lo mejor esto está en la nube, yo podría colocar el link de la nube en acá. Voy a darle una vuelta y si lo encuentro también lo subo en acá, ¿ya? Pero en todo caso aquí, en esta opción siempre va a estar y se va actualizando cada vez que hay un video nuevo. Ok. Ya, chicos, entonces nos estamos viendo. Próxima semana vamos a ver cómo estamos y si estamos bien, continuamos. Si no, revisamos entonces los ejercicios. Que estén bien, chiquillos, espero que hayan entendido todo. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe.